A casi 2 años del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, más de 60.000 palestinos fueron asesinados a causa de los bombardeos israelíes. También perdieron la vida más de 200 periodistas que trabajaban en el terreno. Y decenas de niños, mujeres y hombres mueren a diario de hambre. Lejos de encontrar una solución, la situación se volvió cada vez peor y la ONU declaró la hambruna en la Franja de Gaza. Frente a este contexto, la presión internacional también aumentó y distintos países condenaron el genocidio en Gaza. Además, miles de activistas de todo el mundo comenzaron a organizarse para realizar distintas acciones, rodear la franja y romper el asedio. En este escenario voy a hablar con Ezequiel Coppel, uno de los periodistas argentinos que cubrió la guerra desde el principio y se especializa en Medio Oriente. Pero también con Luca Bonfante, uno de los argentinos que viajó a El Cairo para participar de la Marcha Global por Gaza, en la que también participaron otros 3.000 activistas de todo el mundo. Yo soy Flor Cabral, soy periodista internacional y te invito a suscribirte a este canal, likear, comentar, compartir este video, porque voy a estar subiendo una serie de videos hablando de distintos temas de la coyuntura global con especialistas increíbles. Así que, sin mucho más que decir, arrancamos con Ezequiel Coppel. En principio te pregunto sobre las recientes declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que dijo que iba a ocupar en su totalidad la Franja de Gaza. ¿Qué posibilidades existen de que esto suceda de manera factible en las próximas semanas y qué consecuencias traería para la población gazatí? Yo creo que hay una especie de malinterpretación con respecto a la recuperación de Gaza. Gaza está recuperada. Lo que pasa es que el ejército israelí no está en todos lados de la franja de Gaza, por una cuestión de qué lugar le importa en cada momento, o cree que no es necesario que el ejército israelí esté en determinado campo de refugiados, etc. Israel, más que menos, controla cerca del 70-80% de la franja de Gaza. La sorpresa, o más que sorpresa, la noticia es que Israel avanzaría sobre la ciudad más grande de toda la franja de Gaza, que también es la ciudad más grande de todos los territorios palestinos, y es un lugar que de alguna manera funciona como una especie de refugio de cerca de 1 millón de palestinos. Entonces la cuenta que hace todo el mundo es un lugar donde, por ejemplo, están refugiados la comunidad cristiana, que es muy pequeña, pero bueno, se ha hecho bastante conocida luego que el anterior Papa, Francisco, haya tenido comunicaciones con ellos todas las noches. Lo que se calcula es que si Israel, que ya inició esa avanzada, pero si decide controlar toda la ciudad de Gaza con fuerzas efectivas en el terreno, el cálculo que hacen todos es que, bueno, no solamente sería una catástrofe humanitaria como es ahora, sino, digamos, la masacre aumentaría en grandes proporciones. Ezequiel, ¿qué piensa para vos el aparato militar israelí respecto a lo que podría pasar en caso de una ocupación total de la Franja de Gaza? Lo que yo creo es que mucha gente ve como al espectro político y al aparato militar unidos como una especie de sola cabeza. Eh, vale recordar que el aparato militar responde a las órdenes de los representantes políticos. Y yo creo que desde hace tiempo, no solamente lo creo, si uno puede escuchar las propias declaraciones de importantes representantes del ejército israelí, es que ya no hay más objetivos militares dentro de la franja de Gaza. Es decir, Israel tendría que pasar de ser este ejército que en el último casi año y medio ha tenido victorias militares contra el Hezbollah, contra la República Islámica de Irán, a pasar un ejército de ocupación patrullando campos de refugiados, donde tiene mucho más que perder que ganar. Entonces yo creo que ahí hay una especie de disputa donde los representantes militares le dicen a Netanyahu y a otros políticos israelíes que bueno, que no hay más objetivos, que el ejército ha hecho todo lo posible, inclusive toda la destrucción que ha hecho en Gaza, a pasar completamente a Franja de Gaza, para que jamás baje sus demandas en cuanto a un intercambio de israelíes por prisioneros palestinos. A pesar que jamás tiene las mismas demandas desde enero del 2024, y no las ha bajado. Ciertamente, bueno, ha aceptado lo que le propone, lo que le ha propuesto Israel. Lo que pasa es que Israel ahora está demostrando que, bueno, que está más preocupado en la destrucción de la Franja de Gaza que en la liberación de todos sus secuestrados.
Y con respecto a la sociedad israelí, bueno, se debate mucho si los israelíes están en contra de Netanyahu, están a favor, etcétera. Yo creo que hay mucha gente que está en contra. Lo que pasa es que ese tipo de oposición me parece que hay que dividirla. Hay gente que está en contra de Netanyahu, hay gente que está en contra de que continúe la guerra, hay gente que está en contra de Netanyahu, pero no está en contra de seguir esa línea de destruir todo Gaza para destruir a Hamas. Y hay gente, que para mí es la mayoría, que decide mirar al costado, que no quiere saber nada, que es como una especie de archivo oculto Gaza, que quiere pensar que lo que sucede en la Franja de Gaza es por culpa de los gazatíes, que bueno, haber hecho el 7 de octubre, todos los desastres que les han caído son culpa de ellos, culpa de ellos. Bien, ¿qué opinas vos de todas las acciones que se hicieron hasta el momento de la comunidad internacional y por qué crees que Netanyahu está tan blindado? Yo creo que está blindado porque tiene el apoyo de la superpotencia más grande del mundo y tampoco tiene, no tiene como enemigos a las potencias que lo siguen, de alguna manera, que no están tan dispuestos de ingresar a un conflicto donde ellos creen que tienen mucho más que perder que ganar, que es entrar en conflicto israelí-palestino. Y con eso hablo de otras potencias, ya sean potencias regionales o puede ser China, Rusia, etcétera. Europa en este momento lo que se está viendo es su actual debilidad, donde expresa declaraciones, dice que va a hacer tal cosa, pero te das cuenta que es ¿qué tenés para presionar al Estado israelí? Es decir, uno puede decir, yo puedo reconocer a Palestina, puedo mover la embajada, puedo abrir una embajada en Ramallah, etcétera. Ahora, a Israel le molesta eso, por supuesto, porque rompe su consenso donde solo dice que está defendiendo y no está atacando con un objetivo de destrucción a los palestinos. Pero el tema es, ¿qué tenés vos para presionarme? Y los que pueden tener algo para presionar son aliados como Estados Unidos, y hay otros, que puede ser China, donde hay importantes arreglos comerciales, que ellos creen que, bueno, que es un conflicto interno y su política exterior es, conflicto interno es un tema que no nos compete. Es decir, que se arregle Israel y se arregle Palestina. A veces se lo ve, por ejemplo, hablando de China, se la ve ingresando en algún tipo de conflicto, pero casi siempre es para mediar. Por ejemplo, cuando medió, creo que entre Irán y Arabia Saudita, pero lo que está haciendo ahí es proteger sus intereses económicos. Porque China lo que cree que lo que debe hacer es proteger sus propios intereses, no muy diferente a como piensan otras potencias. En definitiva es, ¿qué tenés para presionarme? Mientras la presión no sea, no sea efectiva y solo quede en una especie de mímica, es decir, de declaraciones, y bueno, Israel se lo va a tomar como chiste. Yo creo que era en algo, me equivoqué, pensé que la sociedad israelí iba a ir, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Iba a ir más rápido por Netanyahu luego de haber sufrido el día más catastrófico en cuanto a seguridad de toda su historia, que fue el 7 de octubre. Que fue una gran falla de inteligencia y también podemos decir que es una gran falla política, porque Netanyahu prefirió el dividir y reinarás, de alguna manera. Prefirió que jamás se siga siendo fuerte, pensando que se habían convertido en un ente de administración de la Franja de Gaza. Entonces, permitiendo el ingreso de dinero de Qatar a los, vamos a llamar, a los representantes, a los líderes de Hamas los tenía ciertamente controlados. Entonces tenemos doble falla, política, de inteligencia y seguridad. Yo pienso que los israelíes eso no lo iban a tolerar luego el 7 de octubre. Digo, iban a ir más pronto por Netanyahu. Yo creo que ahí Netanyahu nos ganó a todos, en cuanto que conoce a la sociedad israelí más que todos nosotros, y sabe que se unió en el esfuerzo guerrero, y que mientras el esfuerzo guerrero dure, la búsqueda de responsables por el 7 de octubre va a quedar como un segundo objetivo. Entonces yo creo que en parte de su estrategia es prolongar la guerra todo el tiempo que pueda. Incluso prolongándolo hasta un tiempo que ya quede como algo secundario la búsqueda responsable del 7 de octubre. No, yo creo sin duda hay un aspecto político y de supervivencia política en cuanto a la continuidad de la guerra en la Franja de Gaza. Bien, hace unos días Benny Gantz reclamó un gobierno de unidad en Israel para recuperar a los rehenes y acabar con la guerra. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Bueno, mi opinión es que Benny Gantz como político es un político muy mediocre y que Benny Gantz participó del gobierno de coalición nacional israelí casi prácticamente todo el año pasado.
Es decir, él está proponiendo algo que no pudo lograr cuando estuvo dentro del gobierno de Nacional. Él lo que está diciendo es, de vuelta, con el tema de supervivencia. Él se está dando cuenta que todas las opciones más de centro-derecha se lo están comiendo políticamente, que las encuestas marcan que una persona que había sacado en un momento, ya no me acuerdo, pero no la última elección, la anterior había sacado, no me acuerdo, cerca de, no sé si un tercio o un poco menos de todo el Parlamento, y ahora las encuestas marcan que no entraría incluso al Parlamento israelí. Yo creo que está buscando una forma de reinventarse, y yo creo que a Netanyahu no le importa mucho una coalición para liberar a los secuestrados, porque no está como su primer objetivo, la verdad. Y mientras pueda mantener el poder político con su ala más derechista, más nacional religiosa, todas las opciones más de centro o de centro izquierda son innecesarias para él. Eso no quiere decir que en el día que vea su supervivencia política amenazada, tengamos un nuevo Netanyahu transformado, que se ha transformado durante muchas veces, con muchas encarnaciones, casi siempre para lo mismo, para continuar. Es el político, es el primer ministro israelí que más duró en el cargo, incluso más que Ben Gurión. Bien, ahora te pregunto algo más personal, Ezequiel. ¿Cómo es para vos trabajar en el terreno en una situación así, que venís siguiendo el tema hace mucho tiempo, desde el inicio de la guerra inclusive, frente a un contexto en donde también hay más de 200 periodistas que fueron asesinados en la franja? ¿Cómo eso te trasciende y te atraviesa? No, claramente uno es privilegiado al poder moverse por todos lados, como claramente no lo pueden hacer los palestinos. ¿Cómo es la situación de uno? Y bueno, uno siempre es complicada en el sentido de que uno muchas veces representa una amenaza para todos, o incluso es como un signo de pregunta para muchos. Donde siempre, como está muchas veces tan ideologizado el tema, no creo que sea algo malo, pero automáticamente decís cualquier cosa, bueno, tratás de suavizar lo que pasa acá, y del otro lado, no, tratás de crear una narrativa a favor de los palestinos, estás siendo un traidor, etcétera. Yo principalmente soy periodista, antes que todo, no dejaría de decir algo o opinar algo por mi origen o nacionalidad o el país que formo parte o que habito o que puedo tener más amigos, familiares, etcétera. Yo creo que es complicada porque uno es como una especie, es sospechoso para todos es sospechoso. Es sospechoso para los israelíes que te dicen, ¿qué haces acá? Es decir, ¿qué te metes acá? Acá los israelíes no vienen, es decir, exactamente, ¿por qué? ¿Qué quieres ver? Etcétera. Y cuando salí de los territorios de ciudades palestinas, es mucho más eso, directamente. Y para los palestinos, yo creo que igual sos menos sospechoso para los palestinos. Al principio, cuando lográs quebrar esa barrera y podés explicarte qué haces ahí, yo creo que, bueno, los palestinos están muy deseosos de que alguien escuche su historia. Por eso yo personalmente no, no estoy a favor de todo ese boicot que dice no vayan a los territorios ocupados, no pisen Israel, etc. Bueno, eso es lo que más quiere Israel. Exactamente. Es que no se conozca la voz de los palestinos. Invierten en eso muchísimo. Los territorios palestinos están cercados y aislados porque eso es lo que se busca, imponer solo una narrativa. Y los palestinos realmente están, no digo, no dice la palabra, contentos, pero están deseosos que alguien los escuche. Entonces, bueno, uno está como entre dos polos. Lo que sí sé es que no es fácil. Por eso lo que siempre veo este es un conflicto que incluso cuando ves opinando de Argentina a todo el mundo, yo no vi a ninguno dentro de los territorios ocupados, no los veo nunca. Es decir, todo el mundo dice, no, yo conozco. ¿Qué conocés de los territorios ocupados? ¿Qué conocés de Cisjordania? ¿Qué conocés de las colonias? ¿Sabés cómo entrar a una ciudad palestina? ¿Sabés cómo salir? ¿Sabés cómo moverte ahí? Es toda una especie de competencia que la verdad, me estoy yendo por otro lado, pero lo voy a resumir así para no excederme. Creo que no es fácil. No es fácil informar desde ahí, porque bueno, es una lucha de narrativas, y la guerra también es una guerra de narrativas, y cada uno quiere imponerla. Bueno, y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ves vos la posibilidad de una resolución de la guerra de manera pacífica? A ver, yo creo que hoy no hay ninguna
por el hecho de que los actores que tendrían que presionar para una resolución del conflicto, es decir, la Mancomunidad de las Naciones, no está deseosa de hacer eso. Está más deseosa de pronunciar declaraciones. Lo que pasa es que ¿resolución de qué conflicto? ¿Del conflicto israelí-palestino? El conflicto israelí-palestino, para una resolución pacífica, implica que Israel debe hacer muchas concesiones, algunas concesiones que va a implicar incluso la división de su sociedad, como entregar lugares santos musulmanes, que también son los lugares santos judíos, a pesar de que en este momento no están, como el monte del templo, donde está Al-Aqsa y el Domo de la Roca, es decir, los judíos más rezan en un lugar cercano, que es el Muro de Lamentos. No hay. Entonces, bueno, implicaría concesiones bastante complicadas para Israel, con un futuro incierto, en la cuestión de que va a ser una especie de confrontación interna. Entonces, muchos prefieren lo que es continuar con el status quo, que es desastroso, es conocer un presente complicado antes que un futuro incierto, ciertamente. Ahora, con respecto a la Franja de Gaza, yo creo que el proyecto israelí es hacer la Franja de Gaza inhabitable totalmente, porque la gente lo está pensando, lo que va a implicar remover todo ese, ¿cómo lo digo en español? Debris, todos esos escombros que ha creado Israel la Franja de Gaza. Según propias declaraciones de ingenieros israelíes, tardarían de cerca de 8 a 10 años y costarían miles de millones de dólares en sacar todo eso. Entonces, bueno, termina la guerra, ya terminó el conflicto en Gaza, terminó el problema. No, empieza otro, sinceramente. Y si, bueno, si el mundo sigue sin querer meterse o metiéndose solo con declaraciones, la Franja de Gaza no va a ser un paraíso o va a ser un lugar donde reine la paz. Va a ser otro polvorín, esperando explotar. En junio de este año, activistas de todo el mundo se convocaron en Al-Arish, en Egipto, para asistir a la Marcha Global a Gaza. El plan era caminar 48 kilómetros hasta el cruce de Rafah para exigir la apertura del paso fronterizo y permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Pero la marcha se detuvo. Las autoridades egipcias implementaron controles, detuvieron a más de 200 activistas y deportaron a varios de ellos. En la delegación argentina, Luca Bonfante y Patricio del Corro, ambos militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas, fueron parte de esa iniciativa. ¿Qué vieron al llegar? ¿Qué sucedió detrás de las cámaras? ¿Por qué se impidió el avance de los activistas? Luca Bonfante nos cuenta toda la verdad sobre ese viaje y sobre la nueva iniciativa que zarpa hoy. Luca, contanos, en esta nueva flotilla va a ir Nico Marín, que es un activista argentino. ¿Qué opinás sobre los resultados de esta iniciativa? Sí, esta iniciativa que de lanzar tantas flotillas al mismo tiempo, que como decía antes, es el intento más grande de romper el bloqueo humanitario desde que existe, es la combinación de tres movimientos, ¿no? Uno es la Marcha Global por Gaza, al cual yo tomé parte hace un mes y medio. Otro movimiento que confluyó es el Convoy del Sumud. El Sumud en árabe significa resiliencia, es un movimiento conformado por países africanos, sobre todo de lo que es el Magreb, ¿no? Argelia, Libia, Túnez, que también intentaron llegar a Gaza y fueron bloqueados en el sur de Libia también, y bueno, el movimiento de la Flotilla de la Libertad. Lo que sucede el domingo 31 es la confluencia de estos tres movimientos que se han unificado en lo que se llama Global Sumud Flotilla, que justamente es el intento más grande de romper el bloqueo, y sobre todo tiene dos intenciones. Una es hacer llegar ayuda humanitaria efectiva, digamos, a la Franja de Gaza, el movimiento más importante en términos históricos que está intentando hacerlo a este nivel, y el otro es un contenido fuertemente simbólico, ¿no? Desde ya. Por eso las flotillas están integradas por diputados de distintos países, por referentes de derechos humanos, por personalidades como Greta Thunberg, también hay, bueno, fotógrafos como Nico, digamos, que tienen una llegada en redes sociales muy importante. Entonces hay que prestarle mucha atención a lo que suceda con estas embarcaciones y sobre todo difundir permanentemente su recorrido, ¿no? Van a estar traqueadas en tiempo real, así en otras partes del mundo se puede seguir cómo avanza, ¿no? estas flotillas, así que va a ser muy importante y esa tarea, digamos, de cada uno de nosotros, difundir su trayectoria. ¿Qué situaciones te encontraste allá en el Cairo? ¿Qué dificultades viviste? ¿Cómo viste a los otros activistas que eran de diferentes países, todos en el marco de una misma lucha? ¿Qué situaciones viviste? ¿Qué dificultades atravesaste? Contanos un poco eso. Bueno, sí, fue realmente emocionante porque estamos hablando de que miles de personas se movilizaron hasta Egipto
formar parte de una misión humanitaria, ¿no? Entonces, eso fue realmente increíble, ver personas de distintos países con el mismo objetivo, digamos, ¿no? Fue tremendo, que bueno, forma parte también de un movimiento internacional ya que para mí incluso es comparable con otros movimientos contra la guerra, que fue en su momento, ¿no? El movimiento contra la guerra de Vietnam, que fue muy, pero muy importante en distintas partes del mundo, y justamente gente movilizada por un sentido humanitario, ¿no? O sea, gente que no quiere ver frente a sus propios ojos como hay una población que la están matando de hambre, ¿no? Porque en última instancia lo que sucede es eso, la están matando de hambre. Entonces, el objetivo de la marcha global y de estas iniciativas que intentan romper el bloqueo, por un lado es hacer llegar a una ayuda humanitaria efectivamente, y por otro lado también tiene un fuerte contenido simbólico, ¿no? De visibilizar el bloqueo que hay. En este caso también el gobierno de Egipto, el gobierno de Al-Sisi, jugó un rol fundamental a la hora de impedirnos avanzar más. Nosotros llegamos a 230 kilómetros, no porque no queríamos avanzar más, sino porque la policía egipcia, la policía secreta egipcia, el gobierno de Egipto nos lo impidió. ¿Cómo fue esa situación también de ver a otros compañeros, activistas siendo deportados? ¿Tuviste miedo en algún momento? ¿Cómo fue estar ahí? ¿Cuántos días estuvieron? Nosotros estuvimos 8 o 9 días, de los cuales, 6 fueron mientras Israel estaba atacando a Irán. Entonces, eso también hizo que cambie la situación allá en Egipto. Dicho sea de paso, también cuando hablamos con ciudadanos de Egipto, lo poco que podíamos hablar, porque nuestra situación era bastante precaria en términos de que nosotros no podíamos decir abiertamente qué era lo que habíamos ido a hacer, porque sabíamos la persecución que había, entonces teníamos que tener muchos reparos. Entonces pudimos estar un poco en contacto con el pensamiento, ¿no? De un sector de la población egipcia que ve lo que pasa con Israel, ve cómo ataca al Líbano, ve cómo ataca a Irán, ve cómo ataca al propio pueblo palestino, y eso también se genera un temor, ¿no? Por parte de la población egipcia para que no les pase lo mismo a ellos. Entonces era un poco contradictoria la situación, porque decían, apoyan al pueblo palestino, apoyan su lucha. En el Cairo se ven imágenes del mapa palestino, se ven la bandera de Palestina en todos lados, digamos, pero al mismo tiempo la población tiene un temor de que Israel lo ataque, ¿no? Entonces, eso está muy presente. De hecho, un chofer de Uber nos decía, ¿no? que a él el gobierno de Al-Sisi no le gustaba, pero hace 2 años le empezó a gustar porque hacía que Egipto parezca poderoso frente a otros países de la región, y mencionó a Israel y Estados Unidos. Entonces es como muy gráfico esto del temor a la guerra, ¿no? O sea, la guerra no es algo de lejano, sino que es algo que está presente. Y ustedes también están un poco en contacto con eso, y que ya que hay temor, cualquier persona que sea humana, medianamente, el miedo tiene, digamos, ¿no? Sobre todo porque acá es una subjetividad de la guerra, y eso nos queda muy lejano, ¿no? Entonces estar en contacto con eso y estar en contacto con algo tan terrible como un genocidio, sin duda alguna, es algo a uno lo marca, ¿no? Me comentaba Sofía Record que tuviste la oportunidad de cruzarte con gazatíes que habían podido escaparse antes de la guerra. Sí, eso es una de las cuestiones que más también nos marcó, porque pudimos conocer a un gazatí que había podido irse de la Franja de Gaza a través de una empresa también, ¿no? Gastando miles de dólares. También eso es Negocio. Muy impresionante, porque claro, el genocidio tiene múltiples dimensiones, ¿no? Es decir, hay todo un negociado, ¿no? Alrededor de eso. También los que pudieron irse lo han hecho con empresas que quizás les aseguraban un bienestar, quizás en otro país como Egipto, pero al llegar no era así. O sea, la situación de los gazatíes en los países árabes es muy, pero muy inestable. Son ciudadanos de segunda, son tratados como ciudadanos de segunda, no consiguen trabajo, no pueden mandar a sus propios hijos a la escuela. O sea, el Estado egipcio no abraza a los refugiados, digamos. En lo absoluto lo abraza, y también un poco, fue estar en contacto con eso, porque uno desde acá puede decir, otros estados árabes pueden apoyar la sociedad civil al pueblo palestino. No, pero es una gran contradicción, ¿no? Porque si bien la sociedad civil apoya al
pueblo palestino se moviliza masivamente contra el genocidio, como hizo la población de Yemen hace pocos días, los estados árabes, al tener tanto negocio con el Estado de Israel, bueno, no pueden, digamos, llevar esa solidaridad hasta el final. Es decir, la solidaridad con el pueblo palestino termina donde empiezan los negocios, ¿no? En esos países. Sin ir más lejos, en Egipto hay negocios de gas muy importantes con Israel. De hecho, hay un yacimiento de gas que está ubicado en el mar de Gaza, que quiere ser explotado hace ya años por Israel y Egipto. Entonces, detrás también de todo este conflicto, detrás del interés de ocupar la franja de Gaza, que están haciendo ahora, se esconde un interés económico, ¿no? Cuando uno saca la maleza ideológica, religiosa, que le quieren poner en el medio, digamos, a este conflicto, se encuentra el esqueleto del conflicto, que es profundamente económico y profundamente con intereses, ¿no? Por detrás. Bien, ¿qué opinas de la relación del presidente argentino Javier Milei con Netanyahu respecto al no reconocimiento del Estado palestino ni del genocidio en la Franja de Gaza? Bueno, cuando nosotros estábamos ahí en Egipto, Milei estaba en Tel Aviv, ¿no? Estaba con Netanyahu. Podríamos decir que Milei es casi el único amigo que le queda a Netanyahu, porque Netanyahu tiene una orden de arresto, ¿no? A nivel internacional, ya no puede pisar casi ningún país porque cae detenido Netanyahu. Entonces era muy drástico, ¿no? Bueno, era Milei, que además siempre apoyó al Estado de Israel, incluso él antes de ser presidente decía que quería cambiar la locación de la embajada argentina, mudarla de Tel Aviv a Jerusalén, que es una provocación a favor de la ocupación, porque Jerusalén es territorio ocupado, y ahora en el último viaje que hizo fue a la mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los símbolos más importantes del mundo árabe, musulmán. Entonces está lleno de provocaciones. Ahora, a mí me parece importante marcar acá que Milei, Netanyahu y Trump son hoy el cliente de la reacción internacional, ¿no? Entonces, Milei quiere ubicar a la Argentina como un país aliado a un Estado que está cometiendo un genocidio. Y yo creo que como Argentina, por la propia historia que tenemos nosotros, la tradición en la lucha contra los genocidios que tenemos, también porque tenemos territorio ocupado, es muy importante mostrarle al resto del mundo que no somos Milei, digamos, que nosotros no apoyamos ningún tipo de genocidio, y al contrario, o sea, nos utilizamos contra el mismo, digamos, porque lo que está haciendo Milei en última instancia también es una mancha negra, digamos, en la historia de nuestro país, que eso tiene una gran tradición en la lucha contra el genocidio, como tuvimos acá en la última dictadura militar, y también en la denuncia de los territorios ocupados que tenemos, es decir, las Malvinas. Vos que sos representante de los estudiantes en Buenos Aires y también a nivel nacional, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que son los que están más conectados con las redes sociales en base al genocidio en Gaza? ¿Cómo ellos pueden activar desde su lugar? Ahí la comunidad educativa argentina tiene un rol concreto que puede hacer, digamos. Yo creo que en primer lugar hay que denunciar los convenios que existen entre muchas universidades nacionales con universidades de Israel, que justamente ponen sus conocimientos al servicio de las fuerzas de ocupación. Por ejemplo, la Universidad de Tel Aviv desarrolla tecnología fundamental para que existan los drones, que después son los drones que asesinan las satíes, digamos, todos los días. O, por ejemplo, la Universidad de Jerusalén forma parte fundamental del desarrollo de software que después sirve para el espionaje en Cisjordania, digamos. Bueno, hay un montón de universidades en la Argentina que tienen convenios con estas universidades. Yo creo que tenemos que hacer un llamado para que las universidades se pronuncien contra el genocidio, digamos, haciendo honor a nuestra propia historia como país, digamos, que tenemos un genocidio encima, como decía antes, pero también haciendo un llamado concreto a romper todo tipo de relaciones como estos convenios que planteaste antes, ¿no? Yo creo que podemos un rol concreto ahí. En Argentina el tratamiento mediático que está teniendo este conflicto, digamos, desde el principio ha sido nulo, ¿no? Y cuando era para hablar del tema, era en su mayoría para justificar lo que estaba pasando. Eso hace un mes y medio aproximadamente empezó a cambiar porque también la situación en Gaza se recrudeció y hasta la propia BBC, digamos, medios internacionales, Reuters y otros medios internacionales empezaron a cambiar también su perspectiva mediática respecto a lo que está sucediendo, porque realmente es insostenible, ¿no? Ya es injustificable. Pero efectivamente, hacia quienes denunciamos el genocidio en la Franja de Gaza, somos perseguidos
perseguidos judicialmente. Bueno, Miriam Bregman en el debate presidencial del año 23, o sea, también apenas había ocurrido esto, bueno, quisieron inventarle una fake news, inclusive, digamos, por lo que dijo en el debate presidencial. Ella denunció lo que estaba, lamentó las víctimas civiles, digamos, de ambos bandos, pero marcó que lo que está ocurriendo, digamos, en Palestina es una ocupación, digamos, lo marcó claramente y le cayeron todos los medios de comunicación encima, le cayó la DAIA encima. Bueno, acá hay dos compañeros del Frente Izquierda, Vanina Biasi y Alejandro Godard, que fueron son judicialmente perseguidos, ¿no? En otros países también pasa, ¿no? Nosotros tenemos un compañero en Francia, Nas Brasil, que también es perseguido judicialmente por denunciar lo que está pasando. Entonces, efectivamente, intentan, digamos, amedrentar a todo el mundo haciendo una extorsión discursiva que es querer equiparar la denuncia al genocidio con el antisemitismo, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver. Por suerte, cada vez son más los miembros de la comunidad judía que levantan su voz diciendo, che, loco, no quiero atar la suerte de mi cultura, la suerte de mi religión, que existe hace miles de años, a la suerte de un Estado que no tiene ni 100 años, ¿no? Entonces, esas voces que se levantan, digamos, de la propia comunidad judía en contra del genocidio, tienen un valor histórico fundamental, pero efectivamente este es un tema que tenemos que abordar más allá de la pertenencia partidaria o espacio político. Es un tema que nos compete a todos. Por eso a mí la verdad me da bastante lástima, digamos, que en Argentina la fuerza política que habla del tema es la izquierda, digamos. A mí me gustaría que en las movilizaciones contra el genocidio o en los medios haya también referentes del espacio político peronista que denuncien lo que está pasando. O sea, yo no creo que haya una Argentina humana posible si no se denuncia el genocidio, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental plantearlo y es fundamental, digamos, mantener una coherencia y plantarse cuando hay que plantarse más allá de las consecuencias, porque cuando pasen algunos años y miremos para atrás, yo creo que va a haber más de alguno que se va a arrepentir por el silencio que está haciendo en este momento. ¿Vos sufriste alguna persecución por pronunciarte en contra del genocidio en Gaza? Bueno, la DAIA se junta permanentemente con el rector de mi universidad, la Universidad de Buenos Aires, pidiendo que nos sancionen, ni hablar de amenazas por redes sociales, todo eso que son moneda corriente. Entonces, el hostigamiento permanente, digamos, ¿no? O sea, por parte de, sobre todo en redes sociales, ¿no? Por suerte no pasó a más, pero sí me han dicho incluso propios periodistas famosos, o sea, periodistas que ya tienen un futuro laboral garantizado, un presente laboral más que hecho, que no quieren hablar del tema por miedo a las represalias, ¿no? Entonces, si periodistas reconocidos dicen eso, que les queda, digamos, a quizás periodistas que están empezando, ¿no? Si llegaste hasta acá, primero, gracias. Segundo, no te olvides de comentar qué te pareció el video, qué te pareció este tema y compartir este video con todas las personas que quieras y puedas. Y no te olvides de suscribirte porque voy a subir más videos de diferentes temas del mundo. Nos vemos la próxima.